Bueno, muchas gracias. Primero, un agradecimiento a todos y todas por aceptar esta invitación a este evento de introducción y de trabajo sobre la coalición Paz con la Naturaleza, que es uno de los objetivos que el gobierno colombiano se ha planteado. Un agradecimiento especial a la ministra de Ambiente de Chile por acompañarnos, a nuestra secretaria de la Convención, señor Canciller, y todas las organizaciones que están hoy acá, que son organizaciones de la sociedad civil, pero también gobiernos aliados. Colombia se ha propuesto 3 objetivos políticos al ser anfitrión de la COP16. Evidentemente, lo primero es poder recibirlos y generar las garantías de discusión internacional alrededor de la conferencia de diversidad biológica y sobre todo en la primera COP post-Marco Kunming-Montreal, que es una COP, por lo tanto, de implementación, que queremos se definan y se tomen decisiones, y la Presidencia de Colombia estará trabajando fuertemente con todas las partes para lograr llegar a los acuerdos que nos permitan tomar decisiones que generen estructuralmente capacidades de implementación del marco Kunming-Montreal en los 5 años de las metas que nos quedan al 2030. Entre estos, el marco de implementación con su fondo para el tema de distribución de beneficios de cadenas digitales de recursos genéticos, el programa de trabajo para pueblos indígenas y comunidades locales, un balance estratégico de los planes de cumplimiento y compromisos de los países y los medios de implementación del marco Kunming-Montreal, incluyendo sus metas, donde tenemos que ser muy transparentes con la ciudadanía, transparentes con toda la sociedad de nuestro compromiso de hace 2 años, cómo vamos, y obviamente también el marco de monitoreo y seguimiento, que ojalá pueda ser un consenso entre todas las partes, porque es absolutamente fundamental para que podamos ser accountable, podamos tener rendición de cuentas como estados, que es algo que debemos construir para generar confianza de que estas metas que nos proponemos a nivel político son posibles, y obviamente la muy difícil y amplia discusión sobre financiamiento, que no es solamente un problema de un fondo, ni es solamente un problema de recursos de la cooperación internacional, aunque por allí empieza, cumpliendo los compromisos, sino que tiene que ver con una situación geopolítica y estratégica de la realidad económica, y cómo esa realidad económica permite o no seriamente que todos los estados podamos cumplir nuestros compromisos y no solamente algunos estados. Y esta es una discusión estratégica, geopolítica, donde el gobierno colombiano va a generar un día de discusión financiera, poniendo los temas sobre la mesa estructurales, inclusive si la conferencia de las partes de diversidad biológica no tiene la capacidad de decisión, pero sí es un momento de discusión política que construye obviamente hacia el G20 y que construye obviamente también hacia la COP29 y hacia la COP30 en Brasil. Pero regreso, este es el marco, digamos, de la negociación, regreso a los objetivos políticos de Colombia. El primer objetivo es posicionar el marco Kunming-Montreal y el trabajo de protección y recuperación de la naturaleza como uno de los pilares de la transición climática. Tenemos un pilar que es la descarbonización, la transición energética justa, y el otro pilar de la misma importancia es la restauración de la biodiversidad. Reconocer que la naturaleza es nuestra aliada principal en la transición climática. Es como si la humanidad tuviese que hacer 2 movimientos simultáneos, y no es uno a costa de otro o uno primero que otro, sino simultáneos y sinérgicos. Restaurar la naturaleza y conservar esas áreas estratégicas del planeta para la biodiversidad, y simultáneamente descarbonizar y llegar a 0 emisiones, para que precisamente hacia mitad de siglo la naturaleza pueda volver a hacer su trabajo de fijación, no solamente de carbono, sino de capacidad de reproducción de la vida. Si alguno de estos dos no es contundente,
no vamos a lograr tener las condiciones para pues el desarrollo de la humanidad. En realidad, las condiciones climáticas no se van a estabilizar. Y por eso la COP de biodiversidad tiene que cobrar más relevancia política, pero tenemos también este sentimiento que desde aquí se puede hacer realmente una transformación muy práctica. Porque mientras el tema de la descarbonización es un tema geopolítico que pasa por la dificilísima discusión de la producción y expansión de la producción de petróleo y combustibles fósiles, que atraviesa el problema económico y que también hay que dar la discusión. Por eso acá tenemos hoy a nuestros gestores del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que también es una apuesta, no obviamente desde la presidencia de la COP, sino desde el gobierno colombiano. Si no hay un pacto económico de fondo para la transición, ¿quién va a poner primero su economía en riesgo para descarbonizar? Y en este momento nadie hace el movimiento. Como nadie hace el movimiento, la realidad es que aumentan las emisiones y aumenta la expansión de la producción de petróleo, carbón y gas. Y simultáneamente estamos multiplicando la capacidad energética a través de los renovables, con una intersección crítica entre renovables y minería, que tienen su centro a la biodiversidad. Y estos temas hay que ponerlos sobre la mesa. El marco Kunming-Montreal tiene un primer objetivo, que es la planificación territorial, que me parece absolutamente fundamental, porque es en territorios concretos en donde vamos a ver estas contradicciones claras, pero que esas contradicciones no hay que esconderlas, sino lo que hay es que tramitarlas, hay que entenderlas y hay que ver cómo la transición energética no termina siendo a costa de la biodiversidad del planeta, o la recuperación de la naturaleza hecha con toda contundencia no termina siendo afectada porque no logramos disminuir las emisiones y por lo tanto el cambio climático genera ese tema. El segundo objetivo, y entonces por eso haremos un llamado fuerte a la convergencia de las convenciones de Río, a la capacidad sinérgica de materializar estas convergencias en nuestro primer objetivo, biodiversidad, es el segundo pilar igual de importante que la transición climática. Pero nuestro segundo objetivo es la coalición Paz con la Naturaleza, porque vemos un potencial movilizador muy importante hacia la acción, que viene, como dice el principio del marco Kunming-Montreal, de la movilización de todo el gobierno y toda la sociedad. No es un problema de los ministros de Ambiente proteger la biodiversidad y lograr su restauración. Es un propósito de todo el gobierno y toda la sociedad. Pero para que esto sea posible, necesitamos una movilización masiva. Y esta movilización masiva es algo muy inspirador, porque viene desde un primer sentido, que es recuperar como seres humanos nuestra conexión con la vida, nuestra conexión con la naturaleza. Y esto se puede trabajar desde lo local, desde los barrios, desde los niños, desde las escuelas, desde las ciudades, desde el campo, porque todos los seres humanos en el planeta, es algo intrínseco a nosotros, tenemos una conexión básica con la naturaleza. Desde el ciudadano que puede observar los pájaros que llegan a su parque en una ciudad congestionada, hasta las comunidades rurales y los pueblos étnicos que conservan la biodiversidad. Todos dentro de nosotros tenemos esa conexión vital y lo que necesitamos es potenciarla, y potenciarla en un sentido que esta coalición Paz con la Naturaleza quiere traer al frente de la discusión política, que se trata de cambiar la valoración que hacemos de la naturaleza, un cambio de percepción, un cambio de visión de la naturaleza como un recurso a la naturaleza en su valor intrínseco, en su valor de la vida, en su valor de nuestra conexión vital como seres humanos a ella y a nuestra visión de ser parte de ella. Y por lo tanto, ese es el primer mensaje de la coalición Paz con la Naturaleza, ese cambio cognitivo de nuestra lógica de valoración. Y cuando lo vemos desde allí, podemos hacer una pregunta
que queremos que se meta como una hormiguita en todas partes, en la conciencia de todos los sectores. ¿Qué es hacer industria que hace paz con la naturaleza? ¿Qué es hacer un sistema económico que sistemáticamente regenera la naturaleza y no lo destruye? ¿Qué es hacer educación que fomente la paz con la naturaleza? ¿Qué es construir ciudades que hacen paz con la naturaleza? ¿Qué es producir comida con paz con la naturaleza? Y esta movilización, este cambio de percepción en la coalición pone a los seres humanos en el centro del tema y los pone porque también tiene otro principio fundamental. No hay transición justa si los derechos humanos no están en el centro de la transición. Acá podemos descarbonizar, acá podríamos generar nuevas áreas de conservación, pero si en el centro no están los derechos humanos, podría haber también en esos nobles propósitos muchísima injusticia social, muchísimas situaciones también de opresión. Por lo tanto, empoderar a la ciudadanía, empoderar a los sectores, empoderar los liderazgos, empoderar todo el gobierno y toda la sociedad con esa pregunta, ¿cómo hacemos en todo lo que hacemos paz con la naturaleza? Es el objetivo principal de la movilización y es el propósito de los 2 años de la presidencia de Colombia en frente del Marco Kunming-Montreal, en frente de la Convención de Biodiversidad. Una gran movilización y comunicación social hacia ese propósito de la coalición Paz con la Naturaleza. Una visibilización de ese movimiento fundamental y vital que ya existe, no lo estamos creando. Está en los maestros, en las escuelas que ya tienen esta conciencia, está en los jóvenes que están buscando formas sostenibles de vivir, está en los empresarios conscientes que ya por diseño están creando nuevos modelos de negocios en donde la lógica de los ecosistemas está incluida, está en muchos emprendedores y agentes de cambio en todo el mundo y lo que quiere esta coalición es visibilizarlos, ponerlos de presente, ponerlos en el centro de la discusión política y mostrar con mucha esperanza y mucha fuerza que este cambio sí es posible y que surge de ese cambio de valoración interna y de valoración social sobre la vida y que a partir de ahí sí podemos hacer una gran revolución, una gran movilización en estos años que nos quedan, que esto no es imposible, que esto no es un propósito de proponer objetivos políticos incumplibles, sino que es esa fuerza vital de la misma sociedad la que puede movilizar el cambio y que ya existe, que ya está allí y que queremos es más bien lograr amplificar su capacidad de influencia. Y finalmente, queremos, por lo tanto, en la COP16, materializar, empezar a visibilizar ese principio con el propósito de la COP de la gente. Hemos construido en Cali, Colombia, un gran espacio democrático en el espacio público de Cali. Hemos invitado a una gran convergencia de discusión, una gran ágora de la biodiversidad, para que se den las discusiones de fondo. Hemos, como gobierno colombiano, buscado generar las garantías democráticas de discusión a fondo de las contradicciones, porque no se trata, en un país mega biodiverso como Colombia, de decir que somos un país ejemplar. Por el contrario, hoy tenemos el deshonroso lugar de ser el país en la última lista de Global Witness, donde más líderes ambientales se asesinaron el año pasado por la defensa ambiental. Y precisamente desde allí, desde nuestra experiencia que continúa de buscar la paz, de un conflicto armado que no solamente acabó con muchas capacidades sociales y culturales, sino con territorios enteros, pero también desde esa voz de resiliencia de las víctimas que nos han pedido que la restauración de la paz de Colombia también es la restauración de los ecosistemas, es la restauración territorial. Desde ese lugar en donde las economías ilícitas hoy son una de las principales afectaciones, pero en donde también para sostener un modelo económico el mismo gobierno colombiano entra en contradicción a través de procesos de minería, de procesos de una economía extractiva. Desde ese lugar de contradicción queremos que haya esa movilización
de todo el gobierno, de toda la sociedad, y que pongamos con franqueza las discusiones de fondo sobre la mesa, porque solo viéndolas, solo enfrentándolas podremos encontrar caminos, y esperamos que Cali sea ese gran punto de referencia, esa gotica en el mar que ojalá genere olas de cambio, olas de movilización, olas de discusión, olas de esperanza, olas de posibilidad, a pesar de las dificultades, a pesar de las contradicciones. Por eso los invitamos a todos y todas, porque desde el líder social juvenil de la Comuna de Cali hasta el gran empresario multinacional, todos están invitados a ser parte de esta coalición Paz con la Naturaleza.